Bienvenidos a la era donde invertir en inmuebles sin dinero es posible. Sí, has escuchado bien, sin un solo centavo inicial o con muy poco capital. En este vídeo te revelaré una selección de 7 estrategias brillantes para sumergirte en el mundo de la inversión inmobiliaria con poco dinero. Es importante tener en cuenta que algunas de estas estrategias requerirán un mínimo de capital inicial, mientras que otras no necesitarán nada. Esto no significa que unas sean mejores que otras, todo depende de tus preferencias y estilo de inversión. Además, quiero destacar que toda la sabiduría que compartiré en este vídeo proviene de fuentes confiables, como los libros Vivir de rentas inmobiliarias, de E.M. Parra, El ABC de la inversión en bienes raíces, de Ken McElroy, Un inmueble al año no hace daño, de Carlos Davis, entre otros, así que prepárate para descubrir un mundo de oportunidades. Si estás interesado en incursionar en el mundo de los bienes raíces o si apenas estás comenzando, estos libros te serán de gran ayuda. Exploran todo, desde los conceptos básicos hasta niveles más avanzados. Invertir en bienes raíces es una de las estrategias más antiguas y conocidas para hacer crecer tu patrimonio. Seguro que conoces a personas que tienen más de una propiedad, muchas de las cuales están generando ingresos mediante alquileres. Esto es lo que se conoce comúnmente como inversión en bienes raíces o propiedades. Y aquí viene un punto crucial, tu vivienda principal, donde resides, no constituye una inversión. Como explica Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, es un pasivo, no un activo. En resumen, esa propiedad no te está generando ingresos, al contrario, te está quitando dinero de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque debes cubrir gastos como luz, agua, gas, impuestos, entre otros. Así que, en definitiva, tu vivienda principal no es un activo, sino un pasivo. Es esencial comprender este concepto para tomar decisiones financieras más informadas. No pierdas detalle hasta el final del vídeo, porque la última estrategia te dejará boquiabierto. Pero empecemos por la primera, subarrendar una propiedad. Esta técnica, muy común en Estados Unidos, aunque menos conocida en España, implica alquilar una propiedad de la cual no eres propietario. ¿Cómo funciona? Básicamente mediante un contrato de cesión del uso de la vivienda. Pero ojo, necesitas el consentimiento expreso y por escrito del propietario para llevar a cabo esta estrategia. Es esencial tener en cuenta que no puedes simplemente alquilar una propiedad y luego subarrendarla por tu cuenta. Eso es completamente ilegal. El propietario debe darte su consentimiento expreso y saber que planeas utilizar la vivienda para subarrendar. Sin embargo, lo bueno de esta estrategia es que puedes comenzar con muy poco dinero. Normalmente, el propietario solicitará 2 o 3 meses de alquiler por adelantado, además de una fianza. En resumen, si luego logras alquilar esa propiedad por tu cuenta, recuperarás ese dinero. Al principio, necesitarás algo de dinero para comenzar, pero en cuanto logres alquilar la propiedad, recuperarás esa inversión inicial. La clave para que esta estrategia sea rentable radica en negociar un buen precio de alquiler con el propietario. De esta manera, obtendrás un mayor margen de beneficio. Por ejemplo, si te ofrecen alquilar una propiedad por 500 euros, puedes negociar un acuerdo por 450 euros fácilmente. Luego, podrías alquilar esa misma propiedad por tu cuenta e incluso obtener un alquiler de 500 o incluso 550 euros. Haciendo esto, estarías obteniendo un margen de beneficio entre 50 y 100 euros. A simple vista, puede parecer que 100 euros no sean significativos, pero considera que esta práctica se puede replicar en miles de propiedades disponibles para alquiler. De esta manera, tus ingresos pasivos se irán incrementando gradualmente. El único riesgo al subarrendar una vivienda es no lograr alquilarla o no obtener un precio superior al que estás pagando. La siguiente estrategia requiere cierto capital inicial para comenzar, pero a medida que se implementa, te puede llevar a obtener una rentabilidad significativamente mayor que la anterior. Implica alquilar y renovar
una propiedad sin ser su propietario. ¿Te preguntas cómo es posible renovar una propiedad que no es tuya? La clave está en un contrato de explotación a largo plazo, de 5, 10 o incluso 15 años, mediante el cual la propiedad se convierte prácticamente en tuya durante ese periodo. ¿Cómo funciona? Buscas viviendas que necesiten una renovación ligera. Al mejorarlas, aumentas su valor y, por ende, su potencial de alquiler. Es como si adquirieras una propiedad temporalmente para mejorarla y beneficiarte de su valorización. Imagina esto. Descubres una propiedad en Idealista o Fotocasa con un alquiler por debajo del mercado. Pero hay un giro. El baño y la cocina necesitan una renovación urgente. Aquí es donde entra tu astucia. Al invertir en una reforma completa, aumentas el valor de la propiedad de forma significativa. Si inicialmente se alquilaba por 350 euros, tras la renovación integral, podrías incrementar considerablemente su precio de alquiler. La clave, la reforma. Invertir, renovar y ganar. Así es como se hace el verdadero negocio inmobiliario. Imagina esto. Tras la renovación, el valor de alquiler de esa propiedad sube a 500 euros, es decir, un aumento de 150 euros respecto al precio original. ¿Cómo lograrlo? Firmando un contrato de explotación, tienes un margen para cubrir los costos de la renovación. Una vez amortizada la inversión, los siguientes años son pura ganancia. Con la propiedad revalorizada, los gastos de la reforma ya están cubiertos. Esta estrategia es una mina de oro con un contrato de explotación que te brinda el tiempo necesario para triunfar. Y aún hay más. Una vez cubiertos los costos de renovación, aún te quedan unos años más hasta que realmente comienza la bonanza. ¿Y qué pasa con el propietario durante este tiempo? No te preocupes. Gracias al contrato de explotación, normalmente no tendrás que pagar alquiler. Pero, ¿cómo beneficia esto al propietario? Sencillo. Recibe una renovación totalmente gratuita, mientras tú aprovechas la propiedad durante un tiempo determinado. Es un ganar-ganar para ambos. Y al llegar al final del contrato de explotación, el propietario recupera el control de la propiedad. Es cierto que durante esos años el propietario no ha recibido ingresos por alquiler, pero ha obtenido algo aún más valioso. Ha recibido una renovación completa sin costo alguno. A largo plazo, esto aumentará el valor de la propiedad, lo que significa que si decide alquilarla o venderla en el futuro, estará obteniendo ganancias garantizadas. Es un acuerdo beneficioso para ambas partes. El propietario obtiene una renovación sin costo alguno para poder capitalizarla a largo plazo, mientras que a corto plazo es el inquilino quien disfruta de las mejoras. La única desventaja de esta estrategia es que se necesita una inversión inicial para la renovación. Por supuesto, esto varía según si solo se necesita reformar un baño, la cocina o toda la vivienda. Sin embargo, a medida que aumenta la magnitud de la renovación, también lo hace el potencial de beneficio a largo plazo. Ahora, pasemos a la siguiente estrategia. Una estrategia poco convencional pero efectiva para invertir en bienes raíces sin capital inicial es ofrecer un activo subutilizado o costoso como pago inicial para otra propiedad. Imagina que deseas comprar una vivienda, pero careces del dinero necesario para la entrada, que suele representar entre el 20% y el 30% del precio total. Supongamos que la propiedad tiene un valor de 100.000 euros y necesitas 20.000 euros como entrada, pero no dispones de esa cantidad. Una estrategia accesible para la mayoría es ofrecer un activo como garantía, conocida comúnmente como aval. Pero para simplificar, permítanme ilustrarlo con el ejemplo de un vehículo. No tienes efectivo, pero posees un coche deportivo de lujo. Algunas personas optan por ofrecer una posesión, como su coche, como parte de la entrada. Si tu coche vale 20.000 euros y la entrada requerida por el vendedor o el banco es la misma cantidad, puedes utilizar el vehículo como parte de la entrada. Esto, por supuesto, está sujeto a la aprobación del vendedor o el banco. Además del coche, podrías ofrecer joyas, relojes de lujo o incluso otra propiedad como garantía.
Si tu principal obstáculo es no tener el dinero para la entrada, aquí tienes una estrategia accesible para casi todos. Esta táctica, conocida como aval, consiste en utilizar una posesión como garantía. Para simplificar, he mencionado el ejemplo del coche. Otra opción para invertir en bienes raíces es a través del crowdfunding inmobiliario. Básicamente, implica invertir en proyectos de desarrollo inmobiliario. Imaginen que se está llevando a cabo un proyecto para construir 20 lujosas villas, pero el costo total del proyecto es de 20 millones de euros. Las empresas que llevan este proyecto lo que hacen es promocionar estos proyectos en plataformas de crowdfunding inmobiliario para financiarlos. Lo que hacen estas plataformas es reunir a cientos de inversores que aportan capital y, a cambio, reciben una rentabilidad. Esta rentabilidad suele situarse en un rango medio del 10% al 15% anual, e incluso algunos proyectos ofrecen rendimientos superiores al S&P 500. Una de las mejores plataformas para invertir en proyectos inmobiliarios es State Guru. La quinta forma de invertir en inmuebles es a través de la financiación del propietario. Básicamente, implica llegar a un acuerdo con el vendedor para pagar la propiedad en cuotas. Esta opción es ideal para compradores que no califican para una hipoteca. Además, la financiación permite cerrar el acuerdo de manera más rápida, ya que los compradores pueden evitar todo el proceso de solicitud de hipoteca. El proceso de solicitar una hipoteca suele ser la parte más tediosa al invertir en bienes raíces de manera convencional. Cuando se establece un acuerdo de financiación, el comprador puede encontrarse con el pago de una pequeña tasa de interés, similar a una hipoteca, pero con intereses mucho más bajos. Sin embargo, si el vendedor es un conocido o familiar, es posible llegar a un acuerdo para pagar sin intereses. Todo se basa en la comunicación y la negociación para llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Por lo general, en el acuerdo se establecen fechas límite para completar el pago total del capital. En caso de incumplimiento, el propietario retiene el título de la casa hasta que se liquide el préstamo. Esta fecha de vencimiento se conoce como cláusula de vencimiento. Si estás interesado en comprar una propiedad pero careces del dinero necesario o tu banco no te aprueba la hipoteca, puedes negociar un acuerdo con el vendedor para pagar la propiedad en cuotas acordadas y si tienes una buena relación con el vendedor, te la podría financiar sin intereses. La siguiente forma sería a través de un alquiler con opción a compra. Seguramente habréis oído mucho hablar de esta modalidad, ya que es muy común en España y en muchos otros países, y consiste en firmar un contrato en el que tienes la posibilidad de comprar el inmueble una vez haya finalizado el plazo de arrendamiento, es decir, de alquiler, y al total de ese inmueble se le restarían todas las mensualidades que el inquilino haya ido pagando. Por ejemplo, si la propiedad cuesta 100.000 euros y has firmado un alquiler con opción a compra, si digamos que has pagado 10.000 euros en cuotas de alquiler, se te descontarían esos 10.000 euros del total de los 100.000, con lo cual tan solo tendrías que pagar 90.000 euros. ¿Y si el inquilino abandona la casa entonces perderá el dinero? Es lógico. También tienes una fecha estipulada en la que te tienes que decidir si vas a comprar o no vas a comprar esa propiedad. Eso ya depende de cada contrato. La desventaja de esta modalidad es que normalmente cuando se firma un contrato de alquiler con opción a compra, las cuotas mensuales suelen ser un poquito mayores, pero si al final te vas a quedar con esa propiedad, no tienen de qué preocuparte, ya que todas esas mensualidades que hayas aportado se te van a descontar del valor real de esa propiedad. Lo bueno de esta modalidad es que, si no dispones del dinero necesario para comprar la propiedad, tienes una fecha acordada en la cual dispones de tiempo suficiente para reunir los fondos necesarios, ya sea para la entrada o para obtener una hipoteca. No menos importante la siguiente estrategia, cuando me la explicaron por primera vez, yo me quedé fascinado. Atentos, ya que esta estrategia consiste en pedir dinero prestado a un conocido.
Digamos que hay una propiedad que es una ganga y la están vendiendo por 40.000 euros. Yo lo que voy a hacer es pedir esos 40.000 euros a un familiar o a alguien que los tenga con la condición que yo le devuelvo ese dinero con un interés del 5, el 6 o el 7%. Por lo tanto, esa persona encantada si le vas a devolver su dinero con un interés del 7%. Una vez tengas los fondos disponibles, adquieres la propiedad sin financiación. Tras ser propietario, procedes a renovarlo y mejorar su aspecto, luego solicitarás una tasación del inmueble. Es probable que se valore fácilmente en 50, 60 o incluso 70.000 euros. Con esta tasación, el banco no pondrá la típica objeción de que el préstamo solo cubre un porcentaje del valor. La idea es adquirir una propiedad económica de 40 o 50.000 euros y evitar la necesidad de hipotecarla posteriormente. Puede variar entre un 100 y un 110%. Si adquiriste la propiedad por 30 o 40.000 euros y ahora, tras la reforma, su valor es de 50 o 60.000 euros, el banco podría otorgarte un préstamo por esos 50.000 euros. De este modo, podrías recuperar los 30.000 euros prestados por un familiar y devolvérselos, quedándote con 20.000 euros adicionales para seguir invirtiendo en más inmuebles. Aunque ahora tienes una hipoteca, considera que si Pedro alquila un piso en Sevilla por 800 euros y tu hipoteca de 30 o 40.000 euros te supone solo 100 o 130 euros mensuales, todavía estarías en una posición ventajosa. Estás generando un flujo de efectivo de 700 euros cada mes, y es natural que te preguntes cómo lograrlo. Imagina, con esos 700 euros podrías estar disfrutando de una cena en un restaurante de primera en Madrid. Pero ¿sabes qué? No necesitas estar en el centro de estas ciudades. Hay áreas a las afueras donde los precios de los pisos oscilan entre 30, 40 o 50.000 euros. Con esta estrategia, cualquier persona con un contrato indefinido puede adquirir una propiedad significativa. Lo importante es que después de cubrir todos los gastos, impuestos, comunidad, hipoteca, te quede un margen de 250 a 300 euros. Es así como tendrás una verdadera máquina de generar ingresos. Crear ingresos pasivos de forma totalmente automatizada suena genial, ¿verdad? El único desafío es encontrar a un familiar o conocido dispuesto a prestarte ese dinero. Pero no te preocupes, hasta aquí hemos explorado 7 formas de invertir en bienes inmuebles con muy poco capital, o incluso sin él. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo en este video. No olvides suscribirte si te ha gustado y dale al like para que sigamos haciendo videos como este.